¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo capítulo de Camino al SEO. Hoy nos acompaña Mario Saavedra, así que le damos la bienvenida y aprovechamos de preguntarle en qué está hoy para que empecemos a conocerlo más en detalle. Carolina, muchas gracias por la invitación. El espacio súper bueno para que gente que quiere llegar a C-Level o gerente general o CEO, como se llame, eh, pueda aprender, ¿no? Aprender un poco como qué son las cosas que uno hizo, aprender como de la experiencia, más allá de que uno pueda decir como esto o no, Así es. aprender como de la experiencia. Hoy día yo estoy de gerente general en una empresa que se llama Multotech Chile. Es la sucursal para todo Sudamérica, salvo Brasil, que es un continente aparte. Ahí tenemos otra sucursal, pero Chile y Perú, gerente general de Chile y Perú. Es una empresa sudafricana, una big corporate, estamos en varios lados, pero tiene base como partiendo también de inversión alemana. Entonces, hay varias como culturas mezcladas y en eso estoy hoy día, liderando cómo podemos potenciar a los clientes mineros en Chile, Perú y en el resto de Sudamérica para nuestros productos y servicios. Una industria bien interesante. Sí, bien Sí, interesante. bien Sí, interesante y bien desafiante, me imagino. sí, es complejo porque la minería es como bien dura, digamos. Entonces, traer como otras cosas, innovación, transformación tecnológica, son cosas que recién se están como incorporando, yo digo, en minería. Y eso también es como de mirar hacia el lado, como aprender de otras industrias. Así que sí, es desafiante, entretenido, también tiene su challenge ahí de ir. Obvio. Oye, Mario, ¿y si pensamos un poco este primer trabajo que tuviste en algún momento cuando recién saliste de la universidad? ¿Qué impacto tuvo hoy día en el rol que tienes? Sí, bueno, mi primer trabajo, no entré a trabajar en una empresa así como formal. Yo estaba haciendo mi ingeniería, soy ¿Ya? ingeniero civil mecánico y estaba haciendo mi magíster al mismo tiempo, en el final de la carrera. Y yo conversé con mi profesor guía y le dije, oye, quiero hacer manejo de relaves para transporte, no sé qué. Y él me dijo, oye, yo no hago eso, yo hago estas cosas. Y no hay nadie que haga esas cosas. No, pero yo creo que lo podemos hacer. Y bueno, ahí empecé a aprender cómo desarrollarlo yo mismo para poder como llegar al profe y que me pudiera aceptar la tesis. ¿Ya? Cosas así. Entonces, en esa como investigación, llegué como a un método, no quiero aburrirte con esto, pero con un Sí. método matemático que era un poco que estaba como a la vanguardia en ese momento para poder hacer este tipo de cálculos. Bueno, eso derivó que no tiene nada que ver, pero yo llegué a la sociedad del canal de Maipo, que son los ¿Ya? dueños del canal San Carlos, los dueños de los derechos de agua. Llegué porque la metodología o la matemática que había detrás servía para resolver varios otros problemas, no solo lo que yo estaba intentando resolver. Y ahí me dijeron, oye, ¿qué pasa si...? Y ahí conocí a un emprendedor ¿Ya? que estaba tratando de hacer la primera rueda hidráulica para generación de energía eh, 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 renovable, digamos, no convencional, a través del aprovechamiento de los canales de agua del canal San Carlos. El canal San Carlos viene de la Florida, baja por ahí a Avenida Providencia, todo baja, y llega ahí A toda la... claro, al Mapoche. Claro. Todo ese trayecto era no aprovechable. Entonces ellos querían aprovechar energía. Bueno, yo llegué ahí y en un poco como que les vendí el proyecto a ellos, ¿Ya? como yo lo puedo hacer, no sé qué, todavía no había ni salido de la universidad. ¿Ya? Y ellos aceptaron, encontraron que se podía hacer y empezar a desarrollar eso. Entonces, creo que ahí hay un tema, que después lo podemos tocar quizás, pero es como lanzarse también y decir como esto lo puedo hacer, El igual atreverse. atreverse y entendiendo igual tus competencias, pero también decir esto no lo sé hacer, pero sé que lo puedo hacer, o que va a salir bien, o que tengo el respaldo, que alguien me puede ayudar, no sé qué, o lo voy a investigar. Interesante. Así que ese trabajo definitivamente marcó en lo que estás hoy. Ese trabajo marcó quién soy yo creo, como Ya, profesional, ya, porque ese trabajo derivó en que yo terminé ese proyecto como para lo que me habían contratado, digamos. De ahí traje unos compañeros de la universidad para que me ayudaran, armé como un grupo, y eso ya casi era como una empresa, siendo que yo al final estaba como boleteando en ese minuto, ajá, pero no, ajá. no era una empresa formal, digamos.
Y el proyecto tenía que continuar, se tenía que fabricar la rueda, bueno, la fabricamos, hicimos todo, pero en esa fase yo ahí dije, oye, ¿y si armo una empresa? Y era para poder terminar el proyecto. Y armé mi empresa con un compañero de la universidad, Miguel Torres, otro ingeniero ¿Ya? mecánico, máster ¿Ya? también en ciencia, y con él formamos Cinética Ingeniería, y eso fue un emprendimiento. Y emprendí sin tener nada resuelto, sin saber un poco para dónde iba, un poco para dónde me llevaba la vida. Y ahí eso marcó mi esencia, porque es como emprender independiente de donde esté. Y eso marca un poco donde yo estoy, porque dentro hoy día de Multotech, que es una empresa, una Big Corporate, que está Ajá. en varios países, con 1.900 empleados Gigante. en región y todo, te toca emprender desde adentro hoy Claro. día. Ya no como un emprendimiento, sino que como desde adentro. Y eso claramente marcó mi carrera. Sí, Tu sí, esencia, por decirlo de alguna manera. sí. Vemos que, bueno, nos contaste en este primer trabajo que fue como el emprendimiento que nació de este proyecto que necesitáis presentar a la universidad, ¿no es cierto? Veo que hay hartas decisiones que tomaste. ¿Te acuerdas alguna decisión en específico que hayas tenido que tomar y que haya sido como en el fondo relevante en la posición que está hoy día? Aparte de las que nos contaste, porque en el fondo tomaste Sí, varias decisiones en sí, ese primer trabajo, yo creo, sí, no sé si consciente e inconscientemente, sí. pero sin embargo, ¿hay alguna que te acuerdes así como que haya sido relevante y que marcó en lo que estás hoy? Sí, hay varias decisiones. O sea, yo creo que uno se va formando en el camino también. También uno tiene que estar de acuerdo al tiempo donde está. Porque hoy día también me pasa que yo recibo y he formado esto de traer como estudiante en práctica, potenciar a personas que son bien técnicas y darle otras aptitudes. Entonces uno se va formando en el camino respecto a eso. Y un poco he tratado como de devolver eso. Yo creo que las decisiones son no solo que me pasó en un minuto, como bien técnico, mi magíster fue bien técnico, de una cuestión súper específica, y empezar a adquirir otras cosas. Por ejemplo, Otra habilidad. otras habilidades, exacto. Y en ese sentido, son como decisiones que uno toma, tú decís consciente o no consciente, claro, pero va formándose. Entonces, son etapas que además uno va madurando en su carrera profesional, que son un poco inconscientes, pero hay otras que sí son conscientes. Y hay otras que son también de tu círculo familiar, Claro, que te tienen que acompañar. de otra Emprender no es manera, fácil, por ejemplo. claro. Y tiene momentos buenos, te va bien, de otros momentos son bastante difíciles. Entonces ahí hay momentos en que Necesitáis tenés una red que de apoyo. tu red de apoyo. Y por ejemplo, mi señora, que fue mi polola anteriormente y todo, en varias etapas en ese camino, ella me decía, no, sigue. Por ejemplo, yo le decía, ya me voy a ir de esta empresa, ya no funciona, o ya no sé qué, quiero dar otra cosa, o no estoy alcanzando los objetivos que quiero. Es como, sigue, dale, tenía el apoyo, no sé qué. Eh, y en ese como que me quería ir, que continúa, cosas así, yo creo que es una decisión muy importante. Hoy día yo, por ejemplo, mis jefes, todos hablan inglés, ¿no? Perfecto. Porque es una empresa grande. Ujú. Y en mi caso, probablemente en otros casos no están así, pero en mi caso, saber hablar inglés, por ejemplo, muy, muy bien, es algo que me permitió llegar a este trabajo. Si yo no lo Perfecto. hubiese sabido, no hubiese podido ni siquiera postular, ni responder preguntas en una entrevista. Claro. Y ponte tú, Y esa fue esa, una decisión súper consciente estudiar inglés, que en el fondo sabéis que tenías que estudiar inglés pues si querías alcanzar un nivel más alto o tomar otro tipo de cargo. sí, yo creo que ahí era como lo que te decíamos, esta red de apoyo que al final es como el consciente inconsciente, porque mi señora estaba trabajando en una startup. Ya. Y ella decía, oye, estoy trabajando acá, pues si quiero llegar a un siguiente nivel, como que por ella salió la conciencia un poco, Ya, digamos, ya. y me dijo, ¿sabes que necesito inglés? Necesito llegar a un siguiente nivel de inglés, ya he hecho varios cursos, en la universidad uno tiene varios cursos Sí. también, pero tenés que practicar, tenés que meterte en eso. Y ella me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si postulamos a una universidad en Estados Unidos y nos vamos a Estados Unidos a estudiar? Y yo le dije, oye, pero yo tengo la empresa, no sé qué, ya, pero también te quería ir. Es como un momento también como para salir, y ya habían pasado varios años después de lo que te conté Ya. anteriormente. Ya. Entonces dije, ya, puede ser. Entonces ahí tomé decisiones Obvio. duras, que Sí. fue vender mi empresa. Yo hice un Mm. exit de mi empresa con mi socio, no fue un exit abierto. Ya. Primero lo iba a vender, yo dije, aquí está mi participación, mi 50%, quien quiera la compra, digamos.
Y él me dijo, yo te compro el 50% de la empresa. Ya. Entonces, fue un exit bastante fácil y difícil al mismo tiempo. Eso me permitió capturar un poco de dinero, algo que teníamos ahorrado también, y planificamos, obviamente. Y bueno, ella postuló, yo postulé a la misma universidad, a la Universidad de Minnesota en Estados Ya. Unidos. Y bueno, quedamos los dos. Qué interesante. Quedamos los dos y nos fuimos a Estados Unidos a estudiar en Minnesota con todo. Nosotros recién habíamos comprado una casa acá, teníamos, no sé, nuestros perritos en ese tiempo, no ¿Ya? teníamos hijos, entonces como que los dejamos encargados y todo y dijimos porque nos vamos y no, nos metimos en el cuento, a estudiar y ahí fuimos súper metódicos y nos llamamos, no sé, 6 meses a la casa para no hablar en español con los Ah, amigos. súper, Y en los súper amigos, decidido y hablábamos en inglés entre ustedes. entre nosotros, con la gente, y trabajaba, era nuestro trabajo. Yo ya había trabajado varios años, ella también, entonces para nosotros era eso lo que estábamos tratando de hacer. O sea, claramente esa fue una decisión súper Sí, relevante y que tuvo un impacto relevante en el cargo que está hoy día, sí, que es una empresa en el fondo sudafricana, que en el fondo habla en inglés, entonces sí, claramente fue una decisión que tuvo un impacto relevante. sí, no, Sí, sí. de todas maneras. Y pensando un poco, no hay contado harto de tu historia y harto experiencia, ¿te acuerdas de alguna experiencia o desafío significativo, importante y cómo lo resolviste? Sí, yo, como en la primera etapa, como más innovadora de ¿Ya? startup, digamos, yo emprendí hace varios años. O sea, por ejemplo, no sé si uno ve hoy día, no sé, Plátanos Venture o otros VCs que existen, no existían en hace 15, Claro. un poquito más de años. No existía, entonces era un poco más duro. Yo creo que el tema de compensar que te vaya bien, levantar un negocio, tratar de llegar a break-even, por ejemplo, y tener a tu empleado, a tu gente, a tus colaboradores, a tus amigos. Yo recluté amigos, por ejemplo. El primer desafío importante fue tratar de convencer a través del propósito del proyecto que yo tenía. Porque tenía una idea y tenía que convencer a compañeros que estaban trabajando En otra empresa. sí, estaban trabajando en empresas buenas, estaban trabajando en Fluor, en Hatch, empresas de casas de ingeniería reconocidas. Y yo les decía, oye, vente para acá, estamos en una oficinita en Providencia. Entonces, el primer desafío fue poder convencer a alguien que no solo era por plata, digamos, sino Claro, que porque un queríamos hacer propósito. algo, porque teníamos un propósito en común. Eso fue lo primero. El segundo fue lo que te comentaba antes, el tema de compensar como el dinero, que no te esté yendo tan bien, que tenéis que levantar, tenéis famoso Valle de la Muerte al principio, y después tenéis que seguir, ese es un tema como importante. Y después, bueno, ya estando como en una big corporate, si nos queremos pasar para allá, hay varios desafíos. El desafío que yo te decía, por ejemplo, de las culturas. Yo trabajo con China, con Australia, con Estados Unidos, con Canadá, con Brasil, con varios Perú, países, con Perú, exacto, aquí en la es bien región, variado. en África también, con varios países y culturas. O sea, más allá de Sí, trabajar con un tema específico, sí. el tema ya hoy día más estratégico, por ejemplo, es alinear cosas o visiones. Ese es un tema como complejo. Lo otro fue el tema de la pandemia. Nosotros somos una empresa que fabrica. Y ahí fue Mm, súper complejo también. Fabricar y mantener la fábrica cuando no podíais salir a comprar al supermercado, por ejemplo. Eh, Cosas así fueron como importantes, desafío desafíos importante. súper importantes, porque claro, ahí tení no solo la fábrica, y también vuelvo al propósito, ya tenía la gente, tenía la fábrica y tenía el negocio que tú estás tratando de mantener. Pero al final de la línea tú estás dando productos y servicios para la minería, Claro, que finalmente se devuelven para todo Chile, digamos. claro, Entonces, exacto. ahí tenía también un compromiso que hacer y fue un desafío bastante complejo. Sí, nos contaste hartos desafíos en poco rato y no sé si alguno de ellos queréis como tomar y en el fondo contando un poco cómo lo resolviste, porque tú nos contaste el tema del propósito de reclutar a estos compañeros que están en súper buenas posiciones, después lo de Claro. la pandemia. Esto de la cultura lo encuentro súper interesante, que es un desafío que yo creo que hoy día es bien relevante, sobre todo por la globalización que Sí. estamos viviendo, ¿no es cierto? Ahí si tú tomaras este desafío, ¿cuáles han sido las herramientas que hay ocupado justamente para resolverlo? Sí, yo creo que ahí hay varios temas. Está el tema como decimos allá también, como dar el 50 y 50. Porque hay cosas en las que no nos vamos a poner de acuerdo. Cosas en que no nos vamos a poner de acuerdo porque venimos de países y de historias de nuestros países, no solo de la empresa estoy hablando,
sino que historias. Por ejemplo, si uno mira la historia sudafricana reciente, en el 90, por ejemplo, ellos entraron en democracia. Y antes estaba muy segregado, los blancos, los negros, y dentro de los negros diferentes tipos de razas, digamos, dentro, y Sí, de los blancos como también, clases, claro. clases. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Entre ellos también hay diferencias. Entonces ya no solo estáis lidiando con un solo país, no es Sudáfrica, por ejemplo. No, estáis lidiando con diferentes tipos. O sea, el blanco que viene de UK o el blanco que viene más flamenco, por ejemplo. Entonces hay diferentes tipos de cultura. Y ahí nosotros lo que tratamos de hacer, o lo que yo trato de hacer en realidad, es tratar de dar mi 50%. Es como en diferentes culturas. Por ejemplo, darse la mano es raro. En otras culturas darse un beso para Es saludarse es como raro. adaptarte un poco a la Sí, cultura de ellos también, como saber en el fondo como... exacto. Eso es lo primero, como entender códigos. Eso si Perfecto, lo ponemos con la base, ya, lo más básico de todo, entender códigos. Y ahí te perfecto. toca dar tu 50% que es estudiar. Oh, De saber cómo, esto hacen esto, estos gallos hacen esto. ¿Cachai? O no es normal. Yo la primera vez que llegué, por ejemplo, y conocí a mi jefe, ¿ya? que es sudafricano, le di la mano. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, no sé qué. Me dijo, me dio la mano de cortesía, pero me dijo como que no nos damos la mano. Cuando nos saludamos, No no nos nos damos tocamos, la mano. claro, Exacto. Ya después con la pandemia todo se nos pasó, nadie se saluda de beso ahora, claro, o cosas así, o de la mano, sí. casi no. Pero códigos, eso primero, como te digo, entender códigos. Y después es tratar de ponerse en el lugar del otro. Como tienen visiones, no sé, políticas diferentes, están en lugares totalmente diferentes, es entender eso y a través de eso tratar de generar un consenso, digamos. Es Interesante, complejo, es súper complejo. Sí, interesante. Me imagino que en el fondo para poder en el fondo encontrar esas soluciones a estos desafíos que son importantes, uno tiene que tener ciertas habilidades sí, claro, que son súper relevantes. claro. Y en ese ámbito me gustaría, si tú te preguntaras así, ¿cuáles son las habilidades que tiene que tener un CEO? ¿Cuáles deben ser así, que sí o sí tiene que tener? Yo creo que primero tiene que entender el negocio en el que está, o sea, el producto que está vendiendo. Eso es lo primero. No estoy hablando del tema como específico, muy técnico, sino que tienen que entender eh, por qué eso agrega valor al cliente o por qué estamos vendiendo esto. Eso es lo primero que el CEO debe saber. O sea, tiene que entender al final el negocio. Ujú, ¿Ya? ujú. Y luego de eso está todo este tema de las habilidades blandas, yo creo que como o mal llamadas habilidades Sí, blandas, sí. digamos, que Lo son hemos bastante duras de adquirir de hecho, lo muchas hemos veces. conversado Sí. en otra entrevista cuando sé que no tienen nada de blandas. No, Sí. pues, es bastante complejo de adquirir pues, en el tiempo. Y yo creo que eso te lo va dando también la experiencia, Mm, digamos, como de haber cometido errores. Lo mm, comentaba yo en otro escenario, en otra conversación. Eh, este tema de que tienen muchos los gringos, por ejemplo, de admitir que cometen errores y a través de esos errores aprender y totalmente. rehacer, repensar y proponer de nuevo. Sí. En cambio, nosotros no tenemos eso. Yo creo que eso es algo que tienen que tener los CEOs o los gerentes generales eh, para poder alcanzar cierto... Ahora, yo no tengo la receta también de qué es el buen CEO, pero creo que ahí está el tema. El otro tema, yo creo que tiene que el SEO no ser lo voy a poner así, como el más inteligente o el más entendido en todas las materias. Mm, Yo creo que el SEO tiene que ser el que junta al equipo, el que entrega la cultura, el que un poco como que da lineamientos generales, pero tenéis que tener a tu gerente de operaciones, tenéis que tener a tu gerente de finanzas, tenéis que tener a ellos que sean más capos que tú y que te puedan orientar. Y finalmente tú vas a tomar decisiones con todo lo que te dicen ellos sobre la mesa, lo más informado posible. de todas maneras. Interesante, eso también nos ha salido en el fondo que contratar gente mejor que Sí, uno y también ver cómo identificas qué te falta a ti, que con otras partes del otro equipo tú lo vas complementando. exacto, sí. Sí. Nos sale harto de ese tema. Pensando en me imagino que tenéis poco tiempo administrando varios países, teniendo conexiones con otros países también fuera, bien lejos de Chile. ¿Cómo te mantenías actualizado? Sí, bueno, ahí... Y actualizado en el sentido de tanto de lo que pasa hoy día en la economía como también en términos de innovación. Yo sé que estáis metidos en estos temas de innovación, de transformación digital. ¿Tomáis diplomado? ¿Cómo vais escogiendo ciertas cosas, temas que te gustaría ir profundizando? Sí, bueno, lo primero,
siempre me ha gustado leer harto, Ya. así que leo harto, diferentes cosas, por ejemplo, libros. Hace un año atrás, o hace, digamos, los últimos 12 meses, me propuse hacer algo, por ejemplo. Dije, voy a leer un libro al mes durante los siguientes 12 meses. Eso es algo como de autoeducación. Y ahí, en diferentes temas, cosas blandas, cosas más duras, bla, Perfecto. bla, bla, negocios, y no cosas solo relacionadas con tu función hoy. Y Ni esto un con tu poco, industria. ni con tu industria, y esto un Claro, poco más transversal, no tiene que ver del CEO o el gerente general. Yo exacto. creo que tiene que ser desde la primera línea hasta la última línea. Y con eso, porque tú vaya a tener una habilidad o vayas a adquirir un conocimiento que probablemente te va a funcionar en el futuro o te va a servir en el futuro y después vaya a conectar los cables, digamos. Ya Totalmente. eso, los libros, me gusta leer mucho de finanzas. Me gusta, por ejemplo, el DF, el newsletter, que como antes de empezar el día, Ya, ese lo recomiendo, muy bueno. Es escucho. una periodista, sí, una periodista que está en UK y analiza la bolsa antes de que nosotros nos levantemos, porque ya está 6 horas adelante. Entonces es súper bueno, lo podéis leer en la mañana y todo. El DF lo leo harto, bueno, otros diarios también ahí en la mañana, tengo como eso, me leo como mi ritual de la mañana, así como antes Con el de café, empezar. con el Exacto, cafecito. antes de como meterme al Sí, correo, porque si me meto al correo ya te perdimos. me pierdo. Lo otro es que yo trato de generar mi propio contenido. Ah, qué Eh, interesante eso. ¿Y eso cómo? Hoy pues día con generar todas las herramientas. sí, generar mi propio conocimiento, eso es otra cosa. Por ejemplo, no sé, si no sé, y voy a un tema a lo mejor muy específico, pero si no sé, por ejemplo, el nuevo plan del gobierno sobre el litio, por ejemplo, estoy Ujú. inventando un Sí, tema. sí. Lo que trato de hacer ahí ahora con la inteligencia artificial mucho más fácil. Yo tengo un pool ya bastante grande de GPTs que he hecho yo De mismo, agentes de que te agente, ayudan. exacto, donde meto todo ahí, le doy como más o menos el perfil, entonces yo mismo lo empiezo a ocupar, empiezo a entender qué es lo que necesito y también los publico y los dejo ahí públicos para que alguien los pueda ocupar. Yo creo que eso, generar también tu autoconocimiento, Bien digamos. autodidacta. Sí, sí, siempre he sido como bien autodidacta. Y Sí. además, aprender también de otros, yo creo, como en la conversación, ¿no? Bajar como un poco de la oficina del CEO, del gerente general, ir a la planta, ir a la mina, entender de ciertas cosas. Yo no soy químico o metalúrgico, por ejemplo, Ya. pero muchos de esos temas son relacionados con lo que yo hago, con las decisiones que tengo que tomar. Entonces, escuchar de los metalúrgicos, de los mineros, de otras disciplinas, o mecánicos más jóvenes que vienen con otras tecnologías, otras cosas, eso yo creo que también Mantenerse al es día. como mantenerse al día, ¿sabes? Interesante. Nos he dado hartos consejos durante toda nuestra entrevista. Que sin embargo, si tú le quedas un solo consejo o algunos varios consejos A a la la, audiencia, sí, ¿cuál sería? A los que quieren llegar a ser CEO en general, los que quieren tomar nuevos roles. sí. Sí, eso es importante, como más allá como del SEO, que bueno, el tema Sí, acá, pero sí, yo creo que es un poco como eso, como no dejar de aprender lo que recién estábamos sí, conversando, independiente del nivel en que estés, sí. independiente del nivel que... Yo nunca quise ser SEO, por ejemplo, no fue un Mira, propósito en mi vida, yo quiero ser SEO de esto, o quiero ser gerente, o quiero hacer una empresa, como te decía antes. ujú, Las cosas se van dando y mi consejo yo creo que es lo que yo nunca he dejado de hacer, como trabajar súper duro, digamos. Sí, perseverancia. sí, estar ahí y tener también una ambición, no en el mal sentido de la Sí, palabra, sino que ambicionar algo. Yo quiero aprender esto, no sé, quiero aprender cocina mexicana porque esto me gusta, me encanta y probablemente lo voy a interrelacionar con otra cosa o mi plan profesional en algún minuto en la vida, por y eso ejemplo. va a generar algo. Y eso va a generar algo. Y los conocimientos al final salen de varias otras experiencias. Yo creo que consumir mucho contenido de valor también es importante. Por ejemplo, este podcast, otros podcasts, la iniciativa, por ejemplo, que tú estás haciendo es generar que de forma como gratis, que otra gente trabaje para ti, de nuevo en el buen sentido de la palabra, por ejemplo, eh, adquirir conocimiento de la gente. Sí, Eso es como me interesa esta persona, me acerco a esa persona, yo también tengo que entregar valor, obviamente, sí. pero tratar de adquirir el mayor valor de las personas. Yo creo que es trabajar duro, adquirir mayor valor y tener esa ambición. Súper. Oye, y hablamos un poco de este poco tiempo que te debe quedar. Y nos gustaría entender un poco,
ese poquito tiempo que te queda, ¿cómo lo compatibilizas justamente para equilibrar tu vida profesional con tu vida personal? Porque tu señora también tiene un cargo en el Sí, fondo alto que también sí, le demanda harto tiempo. Entonces, ¿cómo equilibran esos espacios? sí. Tanto como de familia, personal. Sí, es complejo, ese es un tema complejo. Yo creo que ambos estamos aprendiendo esto. Mi señora también es gerente general o CEO en TokTok. Y es complejo porque este cargo, además de esto que decimos, que es tu pega como en el día a día, además tienes que hacer como mucho relacionamiento público, PR, o tienes que, no sé, dar entrevistas, o la gente quiere conversar contigo, porque Sí, quiere rescatar experiencia, lo mismo que estábamos diciendo sí. antes, y es súper válido. Y tú también quieres hablar con otra gente. Entonces, compatibilizar, Necesitas saber, necesitas hablar con sí, otra gente, obvio. exacto, y necesitas Sí, seguir creciendo. Si sí, llegar a gente general o SEO no es lo último tampoco. exacto. Es un puesto más, digamos, Sí. también. Eh, pero yo creo que compatibilizar la vida personal es algo que con la profesional es algo bastante complejo. Yo tengo dos niñas pequeñas, 2 y 4 años, Chiquitita. entonces también necesitan harto de ti en las noches, que no se quieren quedar dormidas, todo ese tema natural, ¿cierto? Sí, Que después te pega y el otro día tenés que estar en la sí. reunión ahí como bien y todo. Es complejo, yo no tengo la receta, creo que trato de hacer como algunas cosas, como si estoy con ella, compartir lo mejor que puedan y de la mejor forma. Ujú, Tratar de darles todo también a ellas que probablemente yo no tuve o que me hubiese ujú, gustado tener. Yo creo que ujú. ese también es de cualquier papá, ¿no? Del Sí, CEO, sí. digamos, o de alguien que Como, trabaja. sí, Sí, de que sí. trabaja y que tiene que trabajar. Hoy día el papá y la mamá son personas que trabajan al mismo nivel, digamos. Y en mi casa es un poco más particular porque, bueno, y un amigo nos dice, como esta casa es súper rara, cuando le preguntan a mí, oye, ¿qué hacen tus papás? No, los dos son CEOs. Así como, Los dos gente general, exacto, entonces claro. como extraño y claro, pero nos toca también como conversar mucho, compatibilizar, mi señora tiene que salir porque tiene que hacer algo, yo compenso. Y Pero harto también nos, viaje, me imagino también. viaje, sí, yo tengo que viajar harto, Claro. en mi posición tengo que viajar harto a Perú, también otros lados, eventos y cosas, entonces Claro. eso también le toca a ella, entonces es compatibilizar eso, pero también nos tratamos de dar nuestro espacio si es posible como para hacer otras cosas, no sé, ir al gimnasio, algún deporte o, Eso, te o, o preguntar. algo. Sí. Así, gimnasia, Sí. deporte. Sí, yo estoy haciendo gimnasio, ¿Ya? algo que creo que ahí, bueno, eso también es complementario, tenés Sí, que estar como bien, sentirte tú mentalmente. bien. Es como Sí, cuando vas en el avión y el letrero dice como póngase usted la mascarilla primero y tal después cual. se lo pone a su hijo. Sí, Exactamente es como ese mismo sí, cuento. Y yo quiero tener una larga vida también. obvio. Entonces, este tema, y he estudiado mucho también, y eso me pasa, que me meto, si me voy al gimnasio, no es que voy al gimnasio y Ah, hago te cualquier cosa, me estudiaste. pongo a estudiar, entonces ya, ¿cómo pasa esto? Al ¿Qué me tengo que final, alimentar? Me exacto, ¿cómo imagino. me tengo que alimentar? Todo el cuento. Entonces, a eso lo puedes llevar también como a la metodología, Sí, pero eso, estar bien para poder rendir en el trabajo y en la familia, sí, con la familia. totalmente. Es muy clave. Sí. Oye, Mario, agradecerte por la entrevista. No sé si antes de terminar quieres dar algunas palabras a nuestra audiencia. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio de nuevo. Creo que es súper súper bueno conversar de estos temas. Tus preguntas son pocas preguntas, pero son muy, muy como Profunda. precisas Sí, y profundas. Podríamos estar hablando en cada sí, pregunta mucho, mucho sí. rato. Así que eso, pues yo también tengo un podcast, así que te voy a dejar Feliz invitada de ir. al podcast. Y nada, pues yo creo que un poco como lo que conversábamos un poco antes, motivarse a aprender, yo creo que ese es el tema y trabajar duro. O sea, al final este cuento no es, yo no soy probablemente el más inteligente eh, y que me merecía tener este puesto que tengo, sino que es un trabajo duro de años. Así Sí. que, y alguien lo reconoció en alguna manera y me puso en la posición que estamos. Pero eso es que agregar valor, independiente de donde estés, agregar valor. Y Eso es, perseverancia. perseverancia, sí, No queda otra. sí. Oye, millón de gracias, Mario. Lo comentaste, este podcast y este contenido que estamos generando efectivamente es gracias a ustedes que nos dan este espacio en su agenda, que no es fácil encontrar la agenda, eso ya es un trabajo. Sí. Eh,
Así que agradecerles la gentileza que tienen de darnos este espacio para poder generar este contenido a nuestra audiencia. Sí. No, muchas gracias y de nuevo, gracias por el espacio y ojalá que lo escuche mucha gente y que tu podcast se llene de suscriptores. Muchas gracias. Nos vemos en otro capítulo. Que Chao, estén chao. súper. Chao.